Entonces, para hablar de artropatías empezaremos a mencionar que es un grupo de patologías muy ligadas al área reumatológica y traumatológica, puesto que está estudiando la parte cortical del hueso, así como el cartílago. Las artropatías tienen dentro de la definición una alteración de esta zona y se clasifican en varios grupos, como por ejemplo los vamos a detallar a continuación, pero que vamos a dar primero una pequeña, digamos, visualización de cómo vamos a describir las alteraciones en esta presentación. Estas son artropatías de tipo degenerativa, que son las más frecuentes en el grupo de las osteoartrosis. Las artritis, la más frecuente de ellas, la artritis reumatoidea. Vamos a hablar de los signos radiológicos tanto precoces como tardíos. La clase no es larga, puesto que no es mi intención que ustedes conozcan absolutamente todas las patologías de artropatías. La idea, por el contrario, es que ustedes tengan conceptos claros, definidos y sobre todo puntuales de lo que ustedes tienen que encontrar cuando hablamos de este tipo de lesiones. Para empezar, también diremos que las artropatías, como ustedes pueden ver aquí, tenemos en este gráfico la articulación de este lado normal y la articulación de este lado artrósico. En el lado normal podemos ver que el hueso tiene algunos componentes importantes, como son la cortical, es decir, el reborde del hueso. Tenemos zonas cartilaginosas que impiden la fricción al roce entre las superficies óseas en contacto, como por ejemplo en la articulación femoroiliac. Tenemos además la sinovia, que es un tejido conectivo que está envolviendo la zona articular, y finalmente la cápsula, que es un tejido conectivo aún más denso que permite luego el movimiento de la articulación a través de los diferentes ligamentos y tendones que se fijan a este nivel. La artrosis, entonces, como la principal patología degenerativa de este grupo de artropatías, constituye un engrosamiento de la cápsula que se da luego de un proceso inflamatorio crónico. El engrosamiento también genera un daño en la articulación a nivel del cartílago, disminuye de tamaño, disminuye de amplitud, también tiene una alteración a nivel subcondral con la presencia de unas imágenes más radiolúcidas que se conocen como geodas o quistes subcondrales. Es importante mencionar en esta diapositiva que cuando nosotros visualizamos una alteración del borde o del margen del hueso, hablamos de una esclerosis subcondral, término muy importante porque aparte que van a venir en sus exámenes, ya vi las preguntas, es importante saber que la esclerosis subcondral es una patología añadida y de forma muy, no patognomónica, pero sí muy asociada a las artrosis. Copiado por defecto, la que tiene la 10 está cronometrada, pero vamos a interrumpirlo para completar. Bien, entonces para terminar diremos que la superficie ósea termina siendo irregular, condicionando además una disminución del espacio articular que lo podemos visualizar a este nivel, y eso genera un proceso artrósico posterior. Bien, entonces como podemos ver, las articulaciones que se afectan no solamente son las articulaciones del esqueleto axial, sino también las del esqueleto apendicular. Entonces podemos visualizar, por ejemplo, en esta primera diapositiva, en esta imagen, cómo tenemos un contacto entre la tibia. ¿Quieren poner aquí? No lo logro ver, pero bueno. Aquí ustedes pueden ver el cóndilo, el fémur, y aquí el platillo tibial. Y ven ustedes que están en este margen en contacto. A diferencia de este otro lado, donde hay un espacio articular que se logra ver como un espacio radiolúcido. Entonces, cuando hablamos de artrosis, generalmente, y ojo, escuchen bien, las artrosis son patologías asimétricas, es decir, que no tienen una correspondencia ni con el lado contralateral ni en la misma distribución en el mismo lado afectado. Como ustedes pueden notar, aquí yo veo un contacto de una disminución bastante marcada en este espacio femorotibial y aquí no. De igual forma, puedo ver cómo esta porción, esta mano en realidad está prácticamente, morfológicamente hablando, bastante conservada, a diferencia del otro lado, donde yo puedo ver subluxaciones de los espacios interfalángicos proximales
así como una marcada disminución de la mineralización ósea a nivel de los huesos del metacarpo. Entonces, estas primeras imágenes corresponden, por ejemplo, a lo que llamamos como artrosis, osteoartrosis, cuando tenemos una inflamación adyacente. Y en este otro grupo tenemos lo que conocemos como las artritis reumatoides. Fíjense ustedes como en esta primera articulación metatarsofalangica del pie izquierdo podemos visualizar que la disminución del espacio es simétrica. Es decir, todo el espacio a este nivel está disminuido de forma homogénea. Otra cosa importante en la artritis reumatoidea, pregunta de examen, por ejemplo, es que generalmente está asociada a un aumento de volumen de las partes blancas. ¿De acuerdo? En un estadio más tardío de la patología podemos ver incluso calcificaciones a nivel articular o periarticular debido a depósitos de calcio que se producen por un estado inflamatorio crónico. Bien, las artropatías entonces se clasifican, por así decirlo, en 4 grandes grupos. De ellos, el más importante por tener una representación mayor de cantidad de pacientes es el grupo de las artropatías de tipo degenerativo, donde en la cabeza tenemos la artrosis. Tenemos otro grupo importante, como son las de tipo inflamatoria, de ellas tenemos la artritis reumatoide y la espondiloartropatía seronegativa. De este grupo, la más representativa y la que vamos a tocar según la exigencia de sus sílabos es justamente la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque ambas generan una alteración bastante deformante, sobre todo en las manos de los pacientes, y porque en representación epidemiológica constituyen la mayor cantidad de pacientes afectos. Tenemos otro tipo de clasificación, la que se da por depósito, donde tenemos a la artropatía gotosa, donde el ácido úrico es el principal componente desencadenante, puesto que condiciona un depósito de este mineral en las articulaciones, sobre todo en las del primer dedo del pie, en el codo también, y generan lo que se conoce como topos o alteraciones de depósito en las articulaciones de este tipo. Tenemos enfermedades de depósito también, como son los cristales de pirofosfato cálcico, y finalmente las de tejido conectivo, que también tienen una prestación importante, y hablamos aquí de la esclerodermia, que se adjunta mucho a problemas gastrointestinales, y la dermatomiositis, que tiene además alteraciones musculares y de piel. Muy bien, entonces mencionaremos características muy importantes de la artrosis degenerativa, sin antes dejar de mencionar que esta patología está, ojo, escuchen bien, pregunta de examen, muy asociada a factores de riesgo. Factores de riesgo como son comorbilidades. La principal, el sobrepeso o el índice de masa corporal aumentado. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando tenemos un IMC, es decir, un índice de masa corporal por encima de 24, es decir, estamos en un sobrepeso, y si estamos sobre encima de 30, estamos en un rango de obesidad, tenemos un aumento de masa, un aumento de la constitución del mismo cuerpo, y por lo tanto el peso que soportan las articulaciones, sobre todo de la parte distal del cuerpo, cuando uno está de pie, rodillas, cadera y pie, genera una alteración por el peso. Otras alteraciones que también se asocian a veces en los pacientes diabéticos por sus comorbilidades asociadas. Es un paciente que ustedes les presenten tiene alteraciones de las características radiológicas que vamos a mencionar, que además es obeso o es diabético, tendría que pensar como principal necesidad diagnóstica a la artrosis. Además, recuerden, como ya habíamos mencionado, las artrosis son asimétricas. Entonces yo puedo hablar también de pacientes en los que tuvieran alteraciones de artrosis en diferentes segmentos, que podrían ser, por ejemplo, en la cadera, en las rodillas o en la mano de un segmento. En cambio, cuando hablamos de artritis, generalmente se asocian las alteraciones del mismo segmento y de forma bilateral, por ejemplo, de ambas manos, o de ambas rodillas, o de ambas caderas. Bien, entonces, para mencionar las características muy importantes que deben tener en cuenta a nivel precoz en la artrosis, debemos mencionar las siguientes. Ojo, también es importante decirles que todo estudio de dolor en la parte osteomuscular siempre será evaluado inicialmente con una radiografía simple del segmento afecto, y es muchas veces la única
prueba diagnóstica radiológicamente hablando necesaria para que este paciente tenga un diagnóstico. Es decir, la tomografía, la ecografía y la resonancia magnética son usadas en pacientes cuya evolución terapéutica no sea la más idónea a pesar de un diagnóstico adecuado. Entonces, una simple radiografía de algún segmento, que dicho sea de paso es la más barata, nos va a ayudar para hacer el diagnóstico. Entonces, miren ustedes, las características que tenemos que tomar en cuenta son el pinzamiento asimétrico del espacio articular, que es lo mismo de decir una disminución del espacio articular de una forma segmentaria, es decir, de una forma asimétrica. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta primera radiografía, en la que podemos notar, por ejemplo, en la articulación interfalángica distal del primer dedo, podemos visualizar cómo hay una alteración, una disminución del espacio articular a este nivel, que además está asociado a una esclerosis subcondral muy notoria en el primer dedo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esclerosis del hueso subcondral? Como les habíamos mencionado ya en el dibujo, todo el espacio que está por debajo del borde articular, es decir, esta línea, corresponde al espacio subcondral. Entonces, la esclerosis significa que yo voy a visualizar esta zona más radiopaca, es decir, como si fuera un trazo blanco, un trazo a lápiz mucho más radiopaco que condiciona un defecto del hueso inicial. Y además tenemos la formación de osteofitos, que ustedes pueden ver que son alteraciones o excrescencias del hueso de forma lateral, y que a medida que pase el tiempo esos osteofitos van a ser más pronunciados, más alterados. Finalmente, los quistes subcondrales, que los podemos ver aquí también como una área de menor radiolucidez y que corresponde también a inicios o signos precoces de una artropatía de tipo artrósica. Otra artrosis degenerativa muy importante que tienen que tener en cuenta como parte del diagnóstico diferencial, sobre todo para distinguir las artrosis de mano de la artritis reumatoidea. A veces no es sencillo hacerlo porque estas enfermedades en su inicio dan una sintomatología muy similar, y en inicio también las alteraciones morfológicas son sutiles. Entonces hay que agarrarnos de ciertos signos radiológicos que nos permiten distinguir a grandes rasgos tal o cual patología. Y una de ellas muy representativa de la artrosis, a diferencia de la artritis, ojo, de la artrosis, es que afecta la articulación trapecio-metacarpiana. Miren ustedes, este es el hueso trapecio, y ustedes pueden notar claramente en este agrandamiento de esta radiografía cómo podemos visualizar un reborde esclerótico, ¿de acuerdo? Lo vemos más blanco, con totalmente disminuido todo el espacio articular a este nivel. Entonces, incluso aquí podemos notar algunos osteofitos, es decir, unas excrescencias del hueso muy propias de lo que conocemos como artrosis. Esta alteración de la articulación metacarpiana trapezoidea, entonces se conoce como risartrosis, ¿de acuerdo? Risartrosis. También se ven afectadas las interfalángicas proximales y distales, sobre todo las distales. Las proximales son más patognomónicas de la artritis reumatoidea, pero podría estar alteración en ambas. Miren ustedes, tenemos en la primera radiografía mostrada un agrandamiento y podemos ver con mayor claridad cómo la disminución de los espacios articulares en las articulaciones interfalángicas distales son de forma simétrica. Miren ustedes, aquí hay un punto de contacto, aquí hay un punto de contacto, aquí está más libre, un punto de contacto a nivel más medial y más libre este otro nivel. Como podemos ver, miren los ojitos, que son estas imágenes de forma de picos. Por eso que en la columna vertebral a veces hablamos de los famosos picos del loro, que son imágenes a semejanza de un pico de un loro de vista de perfil y que tienen esa disposición en la parte ósea, ¿no? De igual forma también tenemos en el quinto dedo de esta mano otro osteofito marginal. Entonces, vuelvo a repetir, el pinzamiento asimétrico, la presencia de esclerosis subcondral, los quistes subcondrales o las geodas, que es lo mismo, o los osteofitos condicionan signos radiológicos precoces de la artrosis, y que a medida que pasa el tiempo en la evolución de la enfermedad del paciente, cada vez van a ser más acentuados y más deformes. Tenemos, por ejemplo, una representación también aquí en la artrosis de la columna, donde podemos visualizar cómo esta columna tiene una morfología normal.
es decir, tienen una disposición adecuada y simétrica de los cuerpos vertebrales con los discos articulares que tienen un componente cartilaginoso. Cuando hablamos ya de una artrosis de la columna, miren ustedes cómo hay una alteración del margen o de los platillos o de las caras superficiales articulares, tanto superior como inferior de las vértebras. Hay una disminución del área cartilaginosa o del disco intervertebral que está compuesto por cartílago. Y luego podemos ver incluso los osteofitos que corresponden a estas alteraciones a forma de pico que se ven en los márgenes más externos. Y finalmente tenemos también las geodas, que son los quistes subcondrales que pueden notarse a medida que pasa el tiempo con mayor acentuación. Miren ustedes, esta es una resonancia magnética en la que podemos visualizar al nivel de L5, es decir, de la quinta lumbar, un osteofito marginal con una extrusión del disco y un desplazamiento que se conoce como una retrolistesis a través o hacia atrás de la columna y pierde la morfología que debería ser por aquí y esto se va hacia atrás. Eso es parte de un cambio artrósico con un pinzamiento. Miren ustedes cómo está marcadamente disminuido este espacio articular entre L4 y L5. Aquí tenemos otros casos que corresponden a artrosis, en este caso a nivel femorotibial, es decir, a nivel de la articulación de la rodilla, donde podemos visualizar en una radiografía frontal y en una lateral. Cuando nosotros hacemos un estudio de cualquier segmento corporal, sobre todo cuando vamos a evaluar huesos o articulaciones, siempre es preferible tomar de esa zona dos incidencias. Generalmente tomamos una incidencia en anteroposterior y la otra en lateral u oblicua para tratar de dilucidar que el espacio comprometido realmente esté comprometido. Entonces podemos visualizar, por ejemplo, aquí como hay una marcada disminución de este espacio articular, una esclerosis subcondral que se dibuja como una alteración radiopaca más intensa, más blanca a este nivel. Tenemos geodas, que son imágenes quísticas subcondrales que le dan una disminución a la mineralización ósea a este nivel y condicionan signos de artrosis. Igual en la parte lateral podemos ver como hay una marcada disminución del espacio fémoro-patelar, es decir, entre el fémur y la patela o rótula, que condiciona también esta alteración. La artrosis, que en este caso es de la mano, y podemos notar la alteración a nivel del espacio articular de la falange distal a este nivel. Aquí, como les mencioné hace un momento, tenemos los osteofitos, que son como picos del oro, que luego que ellos se van fusionando a través del tiempo, como por ejemplo aquí que podemos ver que forman un puente óseo, se conocen como sindesmofitos y es parte de la cronicidad ya de las artropatías. Entonces, a medida que pasa el tiempo y las articulaciones se comprometen con mayor deformidad, condicionamos lo que conocemos ya como signos artrósicos más crónicos o que generen una poliartrosis, es decir, más de un segmento comprometido. En esta representación de un hueso con un corte anatómico real, podemos notar cómo vemos la parte trabecular del área central de los cuerpos vertebrales con una marcada disminución del cuerpo vertebral, un reemplazo graso, esclerótico del hueso a nivel de sus platillos y el espacio articular prácticamente anulado. Tenemos también la morfología de los osteofitos, que son en forma de picos, y cuando estos se unen o forman puentes se llaman sindesmofitos. Aquí tenemos otra imagen, otro ejemplo de artrosis, donde podemos visualizar claramente una alteración muy evidente de la articulación acetabular del hueso ilíaco y de la cabeza femoral, que están en íntimo contacto y ha disminuido completamente el espacio articular, generando que haya un reborde esclerótico de la articulación, una artrosis de cadera ya con signos tardíos, a diferencia de las otras imágenes. Aquí tenemos la articulación del hombro, en la que podemos visualizar una artrosis prehumeral. Vemos un punto de contacto muy importante entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula del hombro. Entonces pueden notar ustedes cómo tenemos alteración del reborde óseo, que se conoce como una esclerosis subcondral, tanto del húmero como de la escápula, y una disminución marcada del espacio, igual en esta otra toma, que es básicamente de la articulación del hombro. A nivel glenohumeral podemos ver una disminución bastante importante de este espacio. Finalmente, como ustedes pueden notar, las radiografías constituyen el primer eje o el primer pilar del diagnóstico, pero también nos podemos ayudar de la ecografía
cuando el paciente ya sabe que tiene diagnóstico de artrosis o se sobreagrega alguna alteración importante. Por ejemplo, que hubiera algún dolor focal o algún aumento de volumen que podría condicionar una inflamación sobreañadida en un foco artrósico. Para eso sirve la ecografía. Entonces, que quede claro, cuando yo tengo una alteración en alguna articulación, el primer método diagnóstico tiene que ser una radiografía simple del segmento. Y la ecografía sirve para cosas puntuales. Por ejemplo, tenemos aquí un paciente varón de 60 años de edad con un dolor en el antepié, es decir, en el tercio distal del pie. Y es derivado para estudiar un posible un neuroma de Morton, que es una lesión que se produce en la base de los metatarsianos y presenta una radiografía previa normal. Entonces, la alta sensibilidad de los equipos que tienen una alta frecuencia permiten hacer notar que no tenía un neuroma de Morton, pero tenía signos incipientes de artrosis. Pueden ustedes notar como aquí tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, los ligamentos y el plano muscular, y el hueso es muy mal transductor del ultrasonido. Es decir, cuando yo hago una evaluación de ecografía y me encuentro con una superficie ósea, ya no hay un adecuado pasaje del haz de ultrasonido a través del hueso, pero sí puedo delimitarme de una forma precisa el margen cortical o el periósteo de esta lesión. Entonces, para eso sí sirve. Claro que no es una articulación o no es un petitorio de forma frecuente, pero sí nos podría ayudar. Si yo tuviera un tumor óseo o una lesión intramedular, no voy a poder visualizarlo por ecografía, debido a que el haz de ultrasonido no va a pasar. ¿Por qué? Porque al chocar con la cortical del hueso, el haz no va a pasar, entonces no va a formar imagen. Lo que voy a ver es, como ustedes pueden notar aquí, después de la cortical, una sombra negra, es una sombra acústica que no me permite visualizar más por debajo. Entonces, sí puedo notar que aquí yo encuentro una cortical inflamada, engrosada, que no está muy al margen de la articulación, pero puedo notar como hay un crecimiento inflamatorio a este nivel. Entonces, en esos casos sí nos serviría la ecografía, pero no es, como les repito, un estudio que se haga de primera instancia para estudiar ese tipo de pacientes. Tenemos también, por ejemplo, aquí una resonancia magnética en este lado y una tomografía cervical con ventana ósea, es decir, que nos permite ver sobre todo el hueso, y podemos notar lo siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, una marcada disminución del espacio articular a nivel de estas vértebras que están comprometiéndose, C2 y C3. Y aquí podemos visualizar en esta misma ventana ósea la tomografía, donde podemos notar una disminución del espacio articular y el reborde, es decir, el margen, que tiene un borde esclerótico, es decir, un borde más blanco, más radiopaco, y que nos influye también pensar que es una artropatía, una artrosis. La columna cervical es un foco importante también para la evaluación de artropatías, porque nos permite distinguir varias de ellas. Entonces, dentro de todas las columnas de los segmentos a este nivel, la columna lumbar es un asiento de depósito bastante frecuente de artropatías degenerativas. La cervical generalmente se usa más alteraciones reumatoideas. Entonces, hablamos ahora de lo que son la artritis reumatoidea. Para hacer un esquema anatómico, diremos que igual, generalmente donde más afectan las artritis reumatoideas, casi un 80%, es en las manos y en los pies, 80-90%, y de estos en las manos sobre todo. Por eso que es una patología que a la larga se vuelve muy deformante. Miren ustedes cómo podemos visualizar en una radiografía esquemática normal. Podemos notar cómo los huesos tienen un cartílago que impide la fricción entre ellos. Tenemos una sinovia, que es un tejido conectivo a forma de bolsa, que tiene un líquido articular escaso, que permite solamente el movimiento y desplazamiento de las articulaciones, evitando que hubiera fricción de las mismas. Y luego tenemos la cápsula, que es el envolvente, que tiene tejido conectivo y que permite eliminar cualquier otra afectación o algún otro ingreso a la articulación. Es por eso que la cápsula constituye una barrera importante, sobre todo cuando luego ustedes vean las alteraciones de tipo artritis séptica o alteraciones inflamatorias. Aquí podemos ver una artritis reumatoidea que ya tiene una cronicidad importante
y no solamente tiene un componente inflamatorio, por eso está en rojo, que compromete, como ustedes pueden ver. Ustedes miren esta imagen, es importante porque la patología que se describa clínicamente tiene que ver con los espacios comprometidos en lo que los casos clínicos que se les describan. Entonces, la reumatoidea compromete generalmente los huesos del carpo, las articulaciones metacarpofalángicas y las las interfalángicas proximales, a diferencia de la artrosis, en la que generalmente se compromete sobre todo la trapecio metacarpiana. Pueden estar comprometidas las interfalángicas proximales, pero sobre todo las distales. Recuerden que también en artritis puede formarse, cuando ya están los signos muy crónicos, una deformidad, es decir, como si fuera una forma de un engrosamiento, como un nudo, que se pueden formar tanto en la parte proximal de las articulaciones como en la parte proximal como en la distal. Si es proximal, hablamos de los nódulos de Bouchard, y si hablamos en la parte distal, hablamos de los nódulos de Hebele. Entonces, esos también son nódulos de la artrosis, ¿de acuerdo? Bien, entonces en la artritis mencionaremos que es la enfermedad autoinmune inflamatoria que a la larga se hace crónica, muy importante o muy representativa de todas las articulaciones mioarteriales. Eso significa articulaciones de amplio movimiento y sobre todo tiene que ver con las manos. La clínica generalmente se reporta como una poliartralgia de rigidez matutina que va generando mayor movimiento a medida que pasan las horas. Los síntomas generales son muy inespecíficos, excepto en la rigidez articular matutina, que sí a veces es un poco, no patognomónica, pero que nos da luces para pensar ya en lo que son artropatías de tipo reumatoidea. Puede haber astenia, puede haber pérdida de peso, puede haber una febrícula, y lo más importante, pregunta examen también, que muchas de ellas, casi el 80% de las artritis reumatoideas, se asocian a un factor reumatoideo positivo o a una herencia ligada a parientes cercanos, sobre todo lo que son papá o mamá. Generalmente, como es una artropatía que más le da a las mujeres, entonces es un factor muy ligado también a la herencia en la madre. Eso es importante también. La artritis, a diferencia de la artrosis, es bilateral, ¿de acuerdo? Bilateral y simétrica, es decir, va afectando ambas articulaciones de ambos ejes y generalmente somete o compromete al esqueleto apendicular, ¿de acuerdo? La localización, como les había mencionado ya, de manos y pies en un 80-90% involucra a manos y a pies. El 80% dentro del grupo restante constituye las rodillas y de este grupo también restante, el 50% en la columna cervical. Entonces miren ustedes, cómo notamos en esta primera imagen cómo las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales están disminuidas de forma simétrica, su grosor o el calibre, que es muy tenue, porque recuerden que el grosor del cartílago en la mano no es muy ancho, pero se encuentra visiblemente disminuido en estos pacientes. Aquí tenemos, ojo, que esta imagen no es un osteofito, sino un hueso de samoideo, que lo tenemos todos y que está a ese nivel en la articulación metacarpofalángica del primer dedo. Otra cosa importante dentro de esta imagen, que son los múltiples focos en los que tenemos que tener cuidado para visualizar la alteración en el carpo. Miren ustedes cómo afecta lo que es la apófisis estiloides de ambos segmentos, tanto del radio como del cúbito. Tenemos también que está afectando algunos huesos importantes, sobre todo el escafoides, a diferencia de la artrosis. Recuerdan que el principal comprometido era el trapecio y el metacarpo del primer dedo. Entonces, en este caso no, generalmente la alteración hacia el nivel del escafoides, como podemos ver incluso, miren aquí, también un reborde subcondral más intenso. Generalmente, como dice la palabra, la artritis está ya comprometiendo la alteración flogótica o los cambios de flogosis, que son cambios inflamatorios en la parte blanda, que corresponde a la parte ligamentaria, tegumentaria, es decir, piel, tejido subcutáneo, ligamentos, tendones que pasen por la articulación que esté comprometida. La artritis reumatoidea, entonces, dentro de los hallazgos iniciales, tenemos, importantísimo también, porque es parte de los cuadros clínicos que he puesto dentro de sus preguntas de examen.
tiene un aumento simétrico de las partes blandas que rodean la articulación afecta, sean las interfalángicas, sean los huesos del carpo. La osteoporosis yuxtaarticular, es decir, una disminución de la mineralización ósea próxima a la articulación o a la porción del cartílago que esté afecta. Tenemos erosiones que son sutiles, es decir, que son pequeñas disrupciones, pequeñas ausencias del reborde articular, del reborde óseo, que mientras más grotescas sean, hablamos ya de un compromiso cada vez más articular, es decir, más a la cronicidad. Inicialmente solamente son sutiles y, como dice aquí, son un indicador de agresividad, porque mientras más erosiones tenga en número o en profundidad, significa que el cuadro es más crónico y más, obviamente, mucho menos reversible. Es por eso que se valoran en esta zona la pérdida de la continuidad de la línea blanca cortical, que es la línea ósea normal. Miren ustedes cómo podemos visualizar aquí en esta primera radiografía cómo hay una disminución simétrica de los espacios articulares a nivel metacarpofalángica e interfalángica distal. Proximal, perdón. Miren ustedes aquí, en esta radiografía podemos ver cómo tenemos una disminución de la mineralización ósea, que también se nota en estas otras epífisis de los huesitos. Ustedes pueden notar, aquí se ve un poco más lejos, que tal vez pueden distinguir un poco mejor. Miren ustedes, esta zona debería ser el color uniforme del hueso, y ustedes pueden notar aquí que vemos una disminución de la mineralización ósea, o sea, esta parte del hueso se ve más osteoporótico, se ve más negro, más radiolúcido, y no es lo normal. Lo normal debe ser que todo el huesito estuviera un poco blanco. ¿Por qué? Porque el componente óseo es importante. Pero como estamos hablando que en la artritis reumatoidea tenemos una alteración en la osteoporosis yuxtaarticular, es decir, tenemos una disminución de la mineralización ósea a ese nivel. Otra cosa importante que tenemos que visualizar son las erosiones. Miren ustedes aquí cómo hay un defecto de relleno a este nivel, donde podemos notar que el reborde, miren ustedes aquí, el reborde óseo no está parejo, hay una erosión, es como una pequeña mordida, de acuerdo a una alteración de la línea normal, homogénea, habitual que debe tener esa articulación. Entonces, todas estas imágenes corresponden a artritis reumatoidea. Aquí tenemos un corte tomográfico, un corte axial, que está siendo adquirido a nivel de la cabeza del tercer metacarpiano, en una ventana ósea que permite ver con mayor definición sobre todo la parte ósea y anula o homogeniza la señal a nivel de las partes blandas, y podemos ver una erosión significativa del hueso, como ustedes pueden notar, como un hueso carcomido. Eso se conoce como erosión en la imagen, en este caso radial, que no se visualizó por radiografía, porque si ustedes hacen una sumatoria de este margen y el otro en una toma 2D, es decir, en una fusión de este tipo, no se va a distinguir. No quiero decir de que para poder hacer el diagnóstico de estos pacientes tengo que pedirles una tomografía, porque no es necesario. El laboratorio, la clínica y las imágenes sugerentes que nos pueden dar como alteración en la radiografía simple hace el diagnóstico. Esta evaluación es incidental, esta erosión, pero como para que ustedes puedan notar que la tomografía también serviría para hablar de alteraciones de tipo óseas. Ya para terminar, vamos a visualizar los cambios que sí nos pueden dar la ecografía. La ecografía en la artritis reumatoidea sí constituye un elemento de diagnóstico más, no diré importante, pero sí de mayor ayuda que la artrosis. Porque como hay un cambio inflamatorio y la ecografía de partes blandas o la parte articular tiene alto contenido de megahertz, por lo tanto las frecuencias son altas y la penetrancia es baja, es decir, puedo ver muy bien la superficie, puedo tener algún aporte añadido. Eso es importante porque voy a poder valorar de una forma más adecuada las partes blandas, es decir, la parte articular periférica, que está constituida por elementos ligamentarios, tendinosos, piel y tejido cerebromuscular. No quiero decir que en el caso de artritis reumatoidea los rayos X pierdan importancia. Al contrario, siempre en toda patología articular, artrosis o artritis, siempre la radiografía simple es el primer método de diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen una artritis reumatoidea con diagnóstico conocido y confirmado con laboratorio que no presentan un cuadro de agudeza.
Es decir, tienen su artritis, pero no tienen un componente inflamatorio de per se en ese momento de evaluación. En cambio, si yo tengo un paciente, entonces para ello solo necesito una radiografía. En cambio, si yo tengo un paciente que tengo un diagnóstico de artritis reumatoidea y de pronto llega con un dedo o con la muñeca tumefacta, es decir, aumentada de volumen, con cambios flogóticos, ¿no es cierto? Que es calor, rubor, eso no está en semiología, saben ya más que yo. Entonces, todos esos cambios inflamatorios en la articulación sí pueden ser mejor valorados con una ecografía. Como pueden notar ustedes, miren aquí, esa es una radiografía, en este caso 2D, a nivel de la interfalange proximal del segundo dedo. Yo puedo notar aquí el reborde articular de uno de los huesos, es decir, de una de las falanges, el reborde articular de la otra falange, y puedo notar que dentro de esta articulación se mete un vaso que no debería estar ahí, pero cuando hay un componente inflamatorio, sí, porque aumenta la hiperemia, aumenta la vascularidad debido a justamente que los cambios interleuquinas, macrófagos y todos los componentes que se activan como la cascada inflamatoria empiezan a tener una mayor representación con la ecografía. Entonces aquí, por ejemplo, tengo otro paciente en la que yo estoy evaluando la continuidad ya en la mano del tercer metacarpiano y el cuarto metacarpiano, donde puedo notar primero que hay un gran aumento de volumen, como pueden ver ustedes aquí. Esto claramente es más ancho, más grueso que esta otra parte, donde yo veo una vascularidad incrementada. Ojo que para evaluar este tipo de pacientes hacemos uso también de lo que conocemos como ecografía Doppler. La ecografía Doppler permite visualizar lo que contiene el líquido que tenga un movimiento, una velocidad. Entonces tenemos dos grandes grupos de ecografía Doppler, por así decirlo. Un grupo en el que solamente evaluamos el color, o el Doppler color, que tiene que ver con velocidades más altas y tiene una disposición de dirección. Entonces yo lo veo en dos colores, en rojo o en azul. No significa que el rojo sea arteria y que la vena sea azul, no. Tiene que ver con la orientación del desplazamiento de estos líquidos hacia el transductor. Se acerca al transductor, tiene una coloración roja. Se aleja del transductor, tiene una coloración azul. Entonces, pero hablamos para este caso de velocidades mucho más intensas, velocidades mucho más representativas. Pero las articulaciones, las velocidades son muy tenues. Entonces, para eso yo uso el Power Doppler, es decir, un estudio del Doppler que no tiene que ver con la velocidad. Por lo tanto, me detecta velocidades mucho más pequeñas. La desventaja es que yo no puedo ver la direccionalidad. Es decir, yo no puedo determinar si eso está entrando o saliendo del transductor. Por eso tiene una sola coloración y es una escala de naranjas. ¿De acuerdo? Y mientras esta coloración sea mucho más intensa, hablamos también de un compromiso mucho más severo. Y para terminar, vamos a hablar de la artritis reumatoidea, sus hallazgos en fase tardía. ¿Qué vamos a ver? Aquí ya vamos a ver toda la parte deformada, es decir, que hayan subluxaciones que corresponden a una alteración del eje de la articulación con un desplazamiento articular, que la osteoporosis yuxtaarticular sea más generalizada, es decir, comprometa más segmentos de la parte interarticular del hueso. La disminución siempre, ojo, siempre será uniforme y simétrica, a diferencia de la artrosis, que es asimétrica y no es bilateral sino unilateral. Las erosiones marginales que ya habíamos visualizado en las primeras radiografías son más severas, de mayor espacio y que comprometen también el espacio subcondral. Y el aumento simétrico en los casos reactivados o reagudizados en la enfermedad a nivel de las partes blandas periarticulares. Entonces podemos ver claramente, es una radiografía muy típica. Podemos notar la subluxación en ráfaga cubital, es decir, hacia ese lado del primer dedo. Miren ustedes cómo hay una subluxación. El hueso debería seguir en este sentido, pero miren ustedes cómo está desplazado completamente la primera falange del primer metacarpiano. ¿Qué más podemos visualizar? Una osteopenia difusa, es decir, ya no solamente compromete la parte epifisiaria o yuxtacondral, sino todo de forma difusa, de forma alternada y en partes. La disminución es simétrica siempre del espacio articular, aun cuando ya cada vez que sea más tardía el compromiso va a ser de mayor fusión y por lo tanto bastante limitante, ¿no? Siempre generalmente compromete la articulación metacarpofalángica,
interfalángica proximal y a nivel del carpo, ¿no? Entonces, para mencionar que tenemos los detalles que han sido agrandados de la radiografía anterior, donde podemos visualizar la disminución simétrica del espacio, no es por tramos, no es por puntos de contactos, toda la articulación la que está disminuida, a nivel, en este caso, articular metacarpofalángico. Miren ustedes acá cómo visualizamos el detalle de la erosión. Miren ustedes, esta erosión es profunda. ¿Lo notan? Es una área radiolúcida importante que compromete no solamente la parte contral, sino subcontral. Y hay una disminución marcada del espacio articular porque hay una disminución de la parte cartilaginosa producto de la inflamación. Y finalmente podemos llegar a lo que conocemos como la anquilosis ósea, que corresponde también a una de las características tardías de la artrosis y de la artritis reumatoidea, donde hay una fusión. La anquilosis se conoce como una fusión, un compacto completo de algunas estructuras que están en contiguidad, ¿no? Sobre todo en la parte, en este caso, del carpo. Aquí podemos notar también una radiografía de pies. Como ya hemos mencionado, entre manos y pies constituye más o menos el 80-90% de las alteraciones que comprometen la artritis reumatoidea. Entonces ustedes pueden notar también cómo podemos visualizar subluxaciones de las falanges proximales, que están totalmente alteradas, subluxadas, rotadas, desplazadas, y las cabezas de los metatarsianos del pie. Tenemos un albus valgus, que es una subluxación bastante importante y notoria del primer metatarsiano con el espacio falángico proximal. Y erosiones de la base que también se pueden notar como estas fragmentaciones que van disminuyendo, van alterando la continuidad normal del reborde óseo. Y la anquilosis final, que constituye ya, como les mencioné, un compacto completo, es decir, una disminución total del espacio articular. Tenemos otro ejemplo de una artritis reumatoidea, que como ustedes pueden ver, el espacio disminuye de forma simétrica, no de un solo lado como lo veíamos en la artrosis. Miren ustedes cómo están ambas rodillas comprometidas. Es cierto que la del lado izquierdo tiene un compromiso mayor, pero ambas rodillas tienen una simetría, ¿okay? Otra cosa importantísima porque también está en parte de sus casos clínicos. Si yo no describo osteofitos, lo más probable es que no se trate de una artrosis, porque los osteofitos son parte de la alteración degenerativa y corresponden, por lo tanto, a las artrosis. Entonces, siempre vamos a ver eso, a pesar de que vemos muy marcada alteración o disminución del espacio articular, no vemos osteofitos, no vemos excrescencias óseas que sugieran justamente este tipo de malformaciones o de alteraciones óseas. Y bien, aquí también podemos notar cuando ya hablamos de una alteración crónica de la artritis, y sobre todo, como les he mencionado, la ecografía sirve siempre y cuando este paciente tenga sobreañadido una alteración importante del componente blando, es decir, del componente periarticular, que puedo evaluarlo de forma superficial con la ecografía. Miren ustedes cómo puedo ver la superficie del hueso, en este caso, veo una disrupción que debería venir por aquí todo el huesito, pero una disrupción a este nivel que corresponde por la erosión. Veo cómo este espacio articular que debería estar aquí separado por una imagen más hipocogénica, lo veo totalmente pegado. Este lado del hueso con este están totalmente sellados, porque hay una disminución del espacio articular. Y miren cómo puedo notar que esta sinovia está gruesa, está ampliada, todo el líquido articular ha incrementado su contenido, y esto corresponde a una sinovitis asociada a un paciente que tiene artritis reumatoidea de fondo. Igual, pongo la escala de Doppler Power, en este caso, como les dije, no podemos usar la escala del color, que es rojo y azul, por lo que les mencioné, las velocidades y la orientación del flujo. Pero con velocidades pequeñas, yo sí las puedo percibir gracias al Power Doppler, que es una escala de naranjas, de amarillos a rojos, pero en medio son los naranjas, ¿no? Y aquí podemos notar cómo la señal del Power Doppler se ve marcadamente incrementada por una hiperemia y por un aumento inflamatorio muy importante a este nivel. Y esto es parte de los cambios que podemos visualizar en la artritis reumatoidea como un factor importante de cambios inflamatorios en la artritis reumatoidea. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un resumen bastante pequeño y lo mínimo indispensable que ustedes tienen que recordar como parte del pregrado para cuando ustedes vayan a la parte clínica tener una idea general
de cómo van a clasificar a los tipos de pacientes, tanto en artropatías de tipo degenerativo, como la principal patología a la cabeza es la artrosis, y las inflamatorias, la artritis reumatoidea. Ya con la clínica, la evaluación, el grupo etario, recuerden que es más frecuente en mujeres y todo ello, los factores de comorbilidad van a poder encasillar también las demás alteraciones que son de más finas diagnósticos, pero que no es el caso de tratar aquí pues todo un compendio, un tratado de artropatías, ¿no? Es demasiado extenso. Se ha encargado solamente de tocar estas dos y he tratado de ser lo más clara posible para que ustedes lleguen a casa. Voy a terminar diciendo que la artrosis es asimétrica, tiene osteoquitos, esclerosis condral, disminución del espacio articular de forma con pinzamientos alterados, asimétricos, a diferencia de la artritis reumatoidea, que es simétrica, que generalmente es bilateral, que tiene un factor reumatoideo positivo, que está asociado a carga genética familiar, normalmente más frecuente en mujeres. Y bueno, como ustedes pueden notar, podemos hacer el diagnóstico principalmente por radiografía y podemos ayudarnos de la ecografía para cambios puntuales de inflamación. La tomografía constituye también un hallazgo importante, pero no es más representativo, y la resonancia magnética para con el tratamiento o la mejoría del paciente no es la óptima. Eso es todo, muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno chicos, he dado las preguntas de su examen, básicamente son de lo que he mencionado en la clase, y muchas gracias.